gloria. Yo tenía, hermanos, en esta tarde un corto pensamiento que ya lo tenéis hace mucho tiempo, y quiero en esta tarde que sea edificación en esta tarde para la iglesia. Pero hermanos, en esta tarde, hermanos, como digo, estamos en esta tarde, no sé qué pasa, un poco distraídos, pero yo digo algo, Dios se encuentra aquí en esta tarde. Dios está aquí en esta tarde. Dios va a derramar de su gloria de lo alto del cielo. Porque el Señor dice, donde hay dos o tres, Él se encuentra en el medio, en el espíritu y en verdad. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Muchas veces, hermano, mi compañera y me dice, ¿para qué vamos a ir a una iglesia a predicar la palabra de Dios para escucharla a mí? Dice, si tenemos ya escuchado como el TV. Y muchas veces pues no vienen ellas por no escucharme. De verdad, cuando voy a visitar a una iglesia, pues ella me dice, no, oye, calanta morir para siempre, vete aquí siempre predicar la misma palabra. Y yo digo algo en esta tarde. Aquí me tenéis todos muchos días predicando la palabra, me conocen ya mucho y me conocen, como digo, como un tebeyo. Y yo digo algo, mejor que habría continuado el pastor, nos hubiéramos gozado en la palabra, pero lo que Dios pone en un siervo es también edificado en el nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Como dice nuestro pastor, uno tiene un grano, otro tiene dos, otro tiene 5, pero yo me conformo solamente con un granico que me dé Cristo de gloria, para que en esta tarde me hable a través de la palabra de Dios. Muy bien. Leemos la palabra del Señor en muy sencilla. Estaré unos 10 minutos y enseguida acabo un texto por encima. Me gusta público porque si no otro día ya no me dejan solo. Mira, dice así la palabra de Dios. Dice, descendió Sansón a timar y vino en timar una mujer de las hijas de los filisteos. Hasta aquí está esto que he leído en el nombre de Jesús. Amén. Del 14 en el 1 en adelante. Dice, hermano, la escritura que Sansón descendió a timar y vino una mujer en timar y Sansón se había enamorado de ella. Y era una hija de los filisteos. Y ahora vemos, hermano, la escritura que dice que se había enamorado. Y Sansón, hermanos, a su padre y su madre le declara una mujer de Timar. Y esta hija era de los filisteos, donde derrotaban al pueblo de Dios. Pero este hombre, hermano, que se había enamorado de la vida, era superior. Dios era superior y su padre y su madre no lo sabían porque venía Sansón de Nazaret. Era el hombre elegido de la parte del Cristo de la gloria. Por eso yo te digo algo en esta tarde. Tú eres, hermano y hermana, un hijo de Dios. Hemos conocido la palabra de Cristo, donde ha penetrado nuestros corazones y nos ha quitado del mundo de la pereza en el nombre del Señor. Y Él nos está guardando una corona de vida en el nombre de Jesús. Pero este hombre, hermanos, su padre no lo sabía, que venía de Nazaret. Por eso, hermanos, Sansón tenía superior a otros demás. Era un hombre muy importante, era un hombre con conocimiento. Él sabía lo que hacía. Diga gloria a Dios. Digan aleluya. Y ahora vemos, hermano, la escritura que este hombre, cuando viene a su padre y su madre y se declara que marcharan a pedir a esa joven, le dice el padre y la madre, ¿acaso no tienes otra compañera de tus hermanos? Diga gloria a Dios. Diga aleluya. ¿Acaso no tienes una compañera de tus hermanos, doncella, para que tú te cases con una de ellas de tus hermanos? Pero sin embargo este hombre Sansón, padre, pero esta mujer viene palabra de lo alto del cielo, mi vida,
y tengo que juntarme con ella, pedirla, porque él viene de la parte de Cristo de gloria, pero su padre no lo sabía. Esta mujer, este hombre venía de la parte de Dios Sansón, y se lo contó a su padre, que venía de Nazaret. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga aleluya. Aleluya. Y este hombre, hermanos, lo digo para adelante, corriendo para acabar enseguida el mensaje, se lo dice a su madre y dice, hermanos, que van esta mujer y su padre a pedir a la vida. Y ahora dice, hermanos, que yendo por el camino, Sansón se separa de su padre y de su madre y la deja continuando por el camino. Y dice, hermanos, que Sansón se desvía y coge un camino. Quiero decirte algo en esta tarde. No te vayas del camino de Cristo. No sabes lo que te puedes encontrar en el camino que tú has cogido. No te vayas a otro camino que no es de Dios. No te separes del camino de Dios, porque Dios quiere llevarte a ese camino central, donde está el Cristo de gloria, donde te bendice y te salva en el nombre de Jesús. Cuando salió de ese camino, le salió al encuentro un león joven. Ese león joven, hermano, venía corriendo de Sansón, dice la Escritura, para devorarlo, pero sin embargo Dios estaba con él. Dice, hermano, que cuando cogió, que vino el león, dice que lo destrozó, lo mató enseguida, porque Cristo de gloria estaba con él. Yo te digo algo, hermano y hermana, de esta tarde. Tú tienes un Dios de poder para reprender a Satanás en el nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Digan aleluya. Y dice, hermano, que cuando lo mata, pues coge el camino y regresa otra vez a su padre y su madre. Y van a los filisteos a pedir a esa compañera idónea llamada Dalila. Y dice, hermano, que cuando van allí, van a pedir a los filisteos, y dice allí que tuvieron 7 días de juerga en la boda. Y ahora dice, hermano, que los jóvenes y Sansón se desvía otra vez, después de estar 7 días en la boda, se desvía y viene a donde estaba el león que había matado, a ver si estaba allí el león. Estaba el león, la había matado, pero cuando se acercó al león, tuvo una sorpresa muy grande. Y eso era que venía de la parte de Dios. Dice, hermano, que había un hormiguero de avispas de miel en el león. Por eso digo que lo podéis leer en la Biblia. Pone, había muchas hormigas, había mucha miel. Y dice, hermanos, que comieron de la miel, marchando su padre y su madre, y le dio para poder comer de la miel que había allí. Yo digo algo, ¿por qué había miel en ese león? Se la había matado, pero sin embargo, como tenía poder de Dios y Dios estaba con él, para Dios no hay nada posible, porque todo lo puede en Cristo que nos fortalece en el nombre de Jesús. Amén. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Digan aleluya. Aleluya. Hay un texto bíblico de la Biblia que dice que bueno es que en otra parte del Señor. Amén. Había 2 apóstoles que iban por un camino a Jerusalén, porque Dios les dijo un tiempo más atrás, un poco más para atrás en el Viejo Testamento, y dice, hermanos, a los apóstoles que tenían que ser crucificados en la cruz del Calvario, pero que al tercer día tenía que resucitar en victoria y en victoria en el nombre de Jesús. Por eso dice que se acercó a ellos que iban por un camino y estaban entre ellos. Dios se les apareció y les dijo, Señor, paz a vosotros. Y cuando se les apareció a ellos, iban caminando estos siervos de Dios por ese camino, que iban a Jerusalén, iban caminando entre ellos, pero Dios se apareció en el camino y les dijo, paz a vosotros. Y en ese momento, según están así, el mismo Señor le dice, pero ¿qué estáis murmurando entre vosotros? Que yo no lo entiendo.
Y ahora los apóstoles, conmigo Jesús dice, ¿acaso usted forastero no sabe lo que ha acontecido en Israel? Que ha muerto el Cristo de gloria, la crucificado. Y no lo sabe usted, pero entre ellos según iban caminando, había un gozo de alegría en su corazón, agachada la cabeza, diciendo, mira Padre, no sabe este hombre quién es, ha muerto nuestro Jesús, sin embargo iba con él, pero yo te digo algo en esta tarde, Dios se encuentra aquí en esta tarde, Dios te está acariciando, Dios te está tomando con su mano preciosa, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios te está bendiciendo en este camino es la iglesia de Cristo donde Dios te bendice, te respalda y te llena en el nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero este hombre tuvo una equivocación muy grande. Pero como era, hermanos, algo especial, para que se cumpliese la escritura tuvo que hacerlo, de casarse con la Dalila. Pero sin embargo, este hombre, estos hombres, eran hombres, hermanos, que se apoderaban del pueblo de Dios, los filisteos de Tamar, la ciudad. Los filisteos se apoderaban de esa ciudad, porque cuando estaba su padre, destrozaron todas las tierras, las destrozaron, y todos los filisteos, hermanos, estaban contra Sansón. Pero sin embargo hay algo especial que me llamó mucho la atención. Dice, hermanos, que con una quijana de un asno, lo digo para arriba un poco alto ya para acabar enseguida, con una quijana de un asno, dice, y montones y montones y montones de filisteos había matado con una quijana de un asno. Amén, amén. Diga gloria a Dios. Y yo digo algo, si Dios no estaba con él, tantos montones de filisteos que había matado, no lo puede hacer un hombre, pero solamente lo puede hacer la mano de Cristo en el nombre del Señor. Él estaba con él, él estaba con él, estaba con el Cristo de gloria. ¿Sabéis que hay algo que me llama mucho la atención? ¿Queréis que eso lo diga? Amén. Valoramos tampoco a Cristo de gloria. ¿Sabéis, hermanos, que en una tierra me han contado y le han predicado muchos siervos, y yo me agarro a ellos, a los siervos varones de Dios? Había ciudades, hermanos, que por eso digo que poca importancia le damos a Cristo de gloria. Le damos tan poquita importancia. Dice que cada hojaldía se la pasaban uno a otro, porque no les dejaban leer las escrituras del Señor. Eran pergaminos. Y esos pergaminos se pasaban de uno de otro para poder sentir la palabra de Dios. Por eso digo yo, qué poco valor tenemos a nuestro Cristo, que todos los días nos predican la palabra de Dios. ¿Y sabéis lo que significa la palabra de Dios? Es la comida espiritual de nuestros corazones. Digan gloria a Dios. Digan aleluya. Y aquella persona que no está convertida al Cristo de gloria, lo pueden hacer porque aún no tiene toque de vino de Dios. Ni esa mujer tiene toque de vino de Dios, porque se lo voy a aclarar ahora mismo. Dice, la Dalila, esta mujer, los filisteos le dieron muchas monedas para ver dónde tenía la fuerza. Esta mujer, hermano, pues a Sansón, quiero que me declares dónde tiene la fuerza, porque era su compañero, era su marido, tenía confianza, pero ella muchas veces le preguntaba, Sansón, declárame la fuerza. Y la mujer, hermano, le declaró este hombre dónde le venía la fuerza, y le dice, mira, si mataras con 7 víveres verdes, mi fuerza quedaría normal, como un hombre corriente normal, mi fuerza se marcharía. Y ahora dice otra vez, por segunda vez, si Dalila, Sansón me ha negado por los víveres, que si los víveres que se romperían y todas estas cosas, donde te viene la fuerza, y sigue teniendo la misma fuerza. Y dice ahora otra vez, por segunda vez, si mataras con 7 víveres verdes,
mis fuerzas se debilitarían como un hombre normal y corriente. Mirad los filisteos encima de él y rompían los príncipes las cuerdas en el nombre de Jesús. Pero llegó a la tercera vez y le dijo, se quedó durmiendo y le costó la vida. Tenía manos 7 trenzas de velo en el pelo porque no habían pasado, como he dicho los primeros, porque venían de Nazaret la fuerza. Tenía 7 trenzas, no había pasado navaja. Y le declara dónde le vino la fuerza. Le dice, mira, ¿quieres seguir las fuerzas? Se quedó dormido, le dejó dormido. Vinieron los filisteos. Había cortado ya la lila, el perico que digo yo, y las fuerzas se debilitaron. Y ahora cuando vemos que las fuerzas, hermano, los alzó sobre ti, ya era manso, humilde de corazón, ya no estaba con el Dios. ¿Sabéis por qué no estaba con Dios, con Él? Queréis que se lo diga, hermanos. Amén. No nos enredemos con las cosas espirituales del mundo. Si quieres tener a Cristo de gloria, no lo niegues. Pedro negó a Jesús. Una vieja que estaba ahí calentándose una lumbrecilla cuando crucificaron a Cristo. Le dice, mira, ese es el Cristo de gloria. Él estaba con el Pedro. Y Dios le dijo, antes que caiga gallo 3 veces me has de negar. No neguemos al Maestro. No nos neguemos por nada. No lo vendamos por 4 pesetas, como el Galiote lo vendió por 30 monedas de plata. Nuestro Dios está cerca de nosotros. El Cristo de gloria está a llegar. No te enredes en las cosas del mundo por 4 cosas. Que Dios, hermanos, no sabemos la riqueza que tenemos con nuestro Padre, con nuestro Jesús. Si no tuviéramos a Cristo de gloria con nosotros, yo digo la verdad, no seríamos nadie. Pero hay aquella persona, hermano, que persevera en la iglesia de Cristo, es bendecida por el Cristo de gloria. Porque tú, hermana y hermana, tienes un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios de amor que te ama y te quiere en el nombre de Jesús. Darle una paz a Cristo de gloria que se lo merece. Es más amplio este mensaje, pero les dejo en esta palabra. No se desaparen del camino de gloria. Nuestro camino de gloria nos guarda nuestro Cristo de gloria, una corona de vida para cada uno de nosotros, y estaremos todos apuntados en el libro de la vida en el nombre del Señor. Venga, las hermanas cogen la alabanza y dejamos la plaza